Hola hermanos, que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Bueno, ya es noche, pero todavía está claro afuera. Son las 7:44 minutos y estamos ya en vivo y con el corazón dispuesto a entregar la palabra del Señor y sobre todo el poder comunicar y orar con ustedes, ¿verdad? De las grandezas del Señor que ha hecho en vidas y que el Señor sigue restaurando, sigue ayudando a nuestros hermanos. Yo creo que Dios a usted también le ha ayudado de una manera maravillosa como a todos, ¿verdad? Estamos en tiempos, vamos a decir, de lucha, donde tenemos que seguir creyendo en Dios, confiando en su palabra, que su palabra es la que realmente nos ayuda, la oración. Yo creo que ese es el momento donde Dios nos metió para que nosotros le buscáramos. Y déjeme decirle que la oración ha sido algo tan hermoso para fortalecer nuestras vidas como también la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos tal vez que habían dejado de buscar la palabra, que habían tal vez dejado de buscar a Dios en oración, hoy lo están haciendo, pero es un propósito de Dios. Entonces, maravilloso lo que Él está haciendo en medio nuestro. Bueno, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y sobre todo pues a saber que están ahí. Me alegra mucho que se estén conectando y sobre todo yo sé que en medio de todo esto tenemos, como le decía, luchas, batallas, victorias, tristezas, dolores. Realmente he hablado con algunos hermanos y la mayoría con las que he hablado están bien, están trabajando, gracias a Dios. Me hablan muy contentos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Algunos pues tienen otras necesidades también, pero la mayoría me ha hablado con buen optimismo y seguimos orando por nuestros hermanos que han entrado pues al contagio, pero yo sé que el Señor está con ellos ahí, los está guardando, los está cuidando. Yo le pido a los hermanos que clamen, que oren, que busquen a Dios y que de verdad no se desesperen, que el Señor está con ellos y el Señor los va a fortalecer, y eso es lo que queremos hacer también el día de hoy, orar por cada una de las vidas que necesita que estemos clamando, que estemos orando, que estemos en unidad. Todo lo importante ahorita, hermanos, es que todos estemos en unidad, buscando al Señor. Aunque no estamos unidos en cuerpo, físicamente, lo estamos en el Espíritu. Estamos unidos en el Espíritu. Hemos recibido varias enseñanzas ya durante todo este tiempo de los hermanos, ¿verdad? Y quiero agradecerle a cada uno de esos hermanos que ha estado predicando. De verdad se agradece, hermanos, el corazón que ponen, el ímpetu, la dedicación, ¿verdad?, para la enseñanza de la palabra, a los que también están trabajando con coinonía, a los maestros que todos los días a las 6 de la tarde están preparando su clase, hermano, haciéndolo lo mejor cada vez y ministrando a los niños en esta necesidad que hay tan grande. También al grupo de alabanza, ¿verdad?, David, a Jessica, a los muchachos que están ahí con David, a Maco, a Ismael, a Martín, en el otro grupo, o sea, Luisito y toda su familia que están ministrando. Se les agradece de todo corazón y siempre hagámoslo con alegría y con sencillez de corazón, que es lo más importante. Y igualmente para nosotros los que enseñamos, ¿verdad?, que Dios nos use, que Dios nos siga dando esa palabra para poder bendecir al pueblo del Señor. Y en esta hora pues vamos a entrar en oración, vamos a clamar. Solamente antes de orar quiero decirles que estemos orando también. Pues ya tuvimos una reunión con nuestros hermanos líderes el miércoles pasado referente a cómo estamos viendo nosotros nuestra congregación para poder abrir. Llegamos todos al acuerdo definitivo de que necesitamos un poco más de tiempo. Todavía no estamos del todo preparados y creo que tenemos que ser guiados por el Señor. Él nos va a decir, yo les decía a los hermanos, Él nos va a decir, vamos a sentir todos el momento cuando debemos realmente empezar, pero ahorita todavía creemos que no, creemos que todavía nos falta un tiempo. Claro, no lo queremos dejar también para mucho tiempo, pero sí todavía tenemos que preparar muchas cosas en la iglesia. Hemos estado leyendo
los requerimientos, los protocolos que se tienen que hacer, y honestamente sí son bastantes, especialmente cuando es una iglesia con varia cantidad de personas. Entonces queremos hacerlo lo mejor y queremos brindarle sobre todo la seguridad. Me alegra mucho el poder saber que hay hermanos que desean, ¿verdad?, que la iglesia se abra, pero hay hermanos que no sé cómo están. Hay otros hermanos que no nos han dicho nada, no nos llaman, ¿verdad? No sabemos cómo está su corazón, si realmente pues quieren regresar o todavía están un poquito, ¿verdad?, con ese temor del contagio, y pues es natural. Hablábamos el miércoles con los hermanos, es natural, es algo de seres humanos, no culpamos a nadie de eso, para nada, sino que queremos llegar en el momento correcto cuando Dios nos lo indique. Entonces, pero por el momento, mis hermanos, seguimos las transmisiones como están y esperamos que usted las apoye, que usted esté también apoyándonos en todo en la iglesia. Apóyenos en todo lo que necesitamos, por favor. También espero que me expliquen lo que me refiero. Apoye a la iglesia, apoya a cada uno de nuestros hermanos también en oración, en llamadas, que yo sé que los hermanos lo hacen, los discipuladores. Entonces estamos planificando también, mientras que todavía no se abra la iglesia, cómo trabajar con los adolescentes, cómo abrir ya discipulados los días lunes, pero virtuales. Entonces todas esas cosas se hablaron el miércoles, que vamos a trabajar con cada una de esas cosas, mientras que nosotros nos ponemos de acuerdo y el Señor nos guíe para ya abrir la iglesia. Y quiero dejarles saber que los pasos a los que se van a llevar son lentos, van a ser lentos, ¿verdad? En un proceso. No es como todos pensamos. Como le digo, he hablado con hermanos y aún a los maestros los escucho cuando hablan con sus niños, y ya nos vamos a ver, niños, y nos vamos a abrazar, y que, ¿verdad? Y comenzamos nuestra emoción, nuestra alegría de vernos. Y he visto hermanos también que dicen, y cuando lleguemos, ¿verdad?, vamos a alabar a Dios, vamos a hacer una fiesta. La realidad es que no vamos a poder llegar todos, ¿verdad?, al servicio. Vamos a tener una cierta capacidad y limitados y bastante distancia, y sobre todo tenemos que guardar la distancia. La distancia es lo que hay, la distancia, el cubrebocas, ¿verdad? La higiene es aquello que nos va a ayudar a detener el virus. Si no hacemos esas cosas, el virus sigue avanzando. Entonces, por eso es que requieren muchas cosas dentro de los protocolos de la iglesia, y también de las compañías, de las factorías, de los restaurantes, de todos los lugares, porque pues no quieren que esto se siga propagando. Entonces tenemos ese deseo de abrir, pero al mismo tiempo queremos ser muy cautelosos y buscar la guianza del Señor. Entonces, por favor, le pido que tenga paciencia, que oremos al Señor, que lo busquemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y que cuando lleguemos podamos cumplir los protocolos que vamos a decir, ¿verdad? Porque sí es muy necesario que los cumplamos, que usted obedezca, ¿verdad? Las reglas, no queremos que nadie pues se nos vaya a molestar. Son reglas que tenemos que llevar y las vamos a poner bastante estrictas, ¿verdad? Es un trabajo en equipo que vamos a tener que hacer, hermanos, para ver cómo hacemos para que los hermanos puedan llegar, cómo hacer para que todos los hermanos puedan llegar al servicio. Queremos empezar lento, como le dije, poco a poco. Más adelante le vamos a estar dando información. Por el momento, hermanos, eso es todo lo que les quiero compartir. Todavía nos falta a nosotros como iglesia, ¿verdad? A abrirlo. Y sé que muchas iglesias también están pensando y están todavía deteniéndose hasta ver qué es lo que más adelante va a suceder. Así que Dios me los bendiga, pero por lo tanto tenemos estos medios benditos que Dios nos ha regalado para poder comunicarnos. Como decía el hermano Rolando, ¿verdad? Un día que estuvo en la prédica, él decía que él no tenía Facebook, pero que ahora lo necesitaba. Y realmente, como le digo, Facebook, al que lo quiere usar para mal, lo va a usar para mal, y el que lo quiere usar para bien, pues lo va a usar para bien. Y ahora nos tocó a nosotros estar en estos medios, utilizarlos para bien, ¿verdad? Así que gracias a Dios por eso, porque si fuera bastante triste el no poder tener estos medios, porque no pudiéramos comunicarnos. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar como siempre lo hemos hecho, orar por nuestros hermanos que están trabajando. De verdad que
que yo me levanto y comienzo a clamar a Dios. En todo momento estoy pensando por mis hermanos que están trabajando y le pido a Dios que los guarde, que los proteja. Hermano, en todo momento sé que tienen una batalla bastante fuerte, ¿verdad? De estar trabajando, de cumplir sus 8 horas o no sé cuántas, 12, 10, no sé cuántas horas le dan. Aparte de eso, con aquello de cuidarse, ¿verdad? De estar ahí pendiente de que pues todo esté bien y regresar a su casita. Sé ese sentimiento que tienen muchos hermanos, ¿verdad? Y así que vamos a orar para que el Señor los guarde. Vamos a orar también por el presidente. Vamos a orar, tenemos que orar por el presidente, hermanos. Tenemos que orar por los líderes del gobierno. Tenemos que pedirle a Dios que los ayude. Es bastante la carga, es bastante responsabilidad la que cada presidente, cada líder tiene en el mundo, ¿verdad? Entonces pidamos por fortaleza por ellos, por su salud, ¿verdad? Para que tomen decisiones las correctas, que Dios los ayude con sabiduría, porque la palabra de Dios dice que Él es el que ha puesto los reyes y Él es el que los quita. Entonces vamos a orar para que haya paz en nuestra nación. Oremos por este país, aunque las noticias no son muy buenas, ¿verdad? Referente a los empleos, ha bajado demasiado, la economía no está muy bien, pero en medio de todo eso, Dios ha sido fiel. Oremos para que este país, el Señor tenga misericordia. Pidamos mucha misericordia, hermano, por este país. Que Dios nos ayude. Vivimos aquí, tenemos que orar por este país. Tenemos que orar al Señor y pedirle que nos ayude. Así que ahí donde está usted, cualquier necesidad que tenga también es momento de ponerla a los pies del Señor. El Señor dice que traigamos todas nuestras necesidades, toda nuestra ansiedad delante de Él, que Él es grande y poderoso para llevarla y podernos ayudar en estas circunstancias. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante de ti, primeramente dándote gracias, Señor, por la vida que nos das, por la salvación, por habernos salvado, por haber pagado el precio en la cruz, Señor, por haber tomado nuestro lugar. Gracias, Señor, Padre, porque tú, Señor, nos has redimido y estamos en esta noche aquí agradecidos, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, porque no nos ha hecho falta nada, Señor. Hemos tenido sobreabundantemente, hemos visto tu mano y hemos visto que tu palabra se ha cumplido, donde dice que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, yo ruego hoy por todos mis hermanos que están trabajando, que tú les ayudes, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, que guarde su salida, su entrada, Señor, por favor. Que cada momento, Señor, ellos invoquen tu nombre, tu presencia esté con ellos, guardándolos ahí, Señor, en sus trabajos. Por favor, cuídalos, Padre, a cada uno, Señor, en tu nombre, Señor, guárdalos en sus carros, Señor, también cuando van guiando sus automóviles. Que tú guardes su entrada y su salida, guardes su familia. Por favor, Padre, a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, a los dueños, Padre Santo, oramos por cada uno de mis hermanos, Padre. Por favor, Dios de la gloria, cúbrelos. Y te pedimos, Señor, por cada familia de nuestra congregación, por cada uno de nuestros hermanos que está en casa, Señor. Hermanas y hermanos que están en casa, guárdalos, bendícelos, Padre, por favor. Como siempre te hemos pedido, que haya paz, que haya armonía, que haya paciencia, Señor, en los hogares. En medio de todo esto, Señor, te pedimos que te glorifiques y que mis hermanos usen sabiduría, Señor, por favor, para llevarse mejor, para tratarse, para comprenderse, Señor, para que no hayan enojos, para que no hayan pleitos, ni haya ira. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, yo ministro paz, ministro, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, de tu fortaleza, de tu ayuda, de tu sabiduría, para conllevarse mejor cada día en el hogar. Por favor, cuida a nuestros niños, Señor, a esos niñitos que están en casa, por favor, a nuestros adolescentes. También, Señor, que ellos puedan tener paciencia, Señor, y estar tranquilos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están, Señor, trabajando en sus cuerpos con esto del virus. Te pedimos que tú les ayudes, les fortalezcas, Señor, y que pronto salgan de todo esto. Señor, te lo pido con todo mi corazón. Fortaléceles, ayúdales, que tu Espíritu Santo esté con ellos ahí guiándolos, protegiéndolos, cubriéndolos de todo peligro. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Oro también por el presidente de esta nación, Señor, porque sé, Señor, que tiene un gran peso
peso encima, Señor, como los que también están en su gabinete, Señor, todos los gobernadores, los alcaldes, Señor, por favor, dirígelos, guíalos, Espíritu de Dios. Te pedimos mucha fuerza para ellos físicamente, también en su espíritu, en su alma. Ellos necesitan, Señor, estar bien, Señor. Tú los vas a guiar, por favor, Padre Santo, a todos los presidentes en todo el mundo, Señor, a todos los que gobiernan, Señor, guárdalos. Te pido, Señor, por todos los pastores en todo el mundo también, Señor, donde están llevando tu palabra, porque también, Señor, llevan un peso fuerte en sus hombros, Señor, de velar y cuidar por su congregación, por los que tú les has dado, Señor. Por favor, Señor, que aquellos pastores que ya han abierto sus congregaciones, pido que tú los guardes, los protejas también, Señor, y que también nos dirijas a nosotros cuándo lo vamos a hacer, cuándo, Señor, es el tiempo que tú nos vas a permitir abrir. Queremos hacerlo en el momento correcto con tu guianza. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por todas tus bendiciones, y ahora te pido que uses mi vida como un instrumento para compartir esta palabra. Señor, por favor, glorifícate, que traiga bendición, que traiga sanidad, que traiga esperanza, que traiga liberación, que traiga, Señor, gracia sobre nosotros. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Muy bien, hoy con la ayuda del Señor quiero terminar el estudio que empecé dando el domingo pasado. Cada vez que me meto a estudiar, pues consigo más cosas, y es hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Y espero que les sirva a usted de bendición, y que podamos nosotros ver cómo estos pueblos, especialmente el pueblo de Israel, todo lo que padeció y cómo Dios los guardaba, que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Cómo nosotros confiar y creer en Dios en medio de cualquier circunstancia, así como la vivieron ellos. Entonces, yo le estaba contando a usted la vez pasada acerca de la salida de Israel de Egipto, cómo Dios los cuidó, los sacó y con mano fuerte, pero ya cuando ellos habían salido bastante, venían cansados, fatigados, y salió este pueblo de Amalek a atacarlos por la parte de atrás, donde comenzó a matar personas, y pues se levantó una guerra contra Amalek. Y el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que Amalek iba a ser un enemigo por generaciones, y que lo destruyera. Y pues Amalek viene siendo, como yo le decía la vez pasada a usted, ¿verdad? Amalek es la figura del mundo, Amalek es la figura de la carne, Amalek es la figura del diablo, ¿verdad? Que constantemente está atacando nuestras vidas, y ese espíritu pues todavía sigue atacando familias, sigue atacando a los débiles, y es donde nosotros tenemos que estar fortalecidos. Pero recuérdese que de parte de nosotros está el Señor. Y hoy quiero hablar referente a eso, como el pueblo de Israel, como el líder, ¿verdad? Y las ayudas que tenían pudieron vencer a Amalek. Pero quisiera que abriera su Biblia en el Salmo 64 para empezar. Salmo 64. Vamos a leer todo ese salmo, tiene 10 versículos. Y dice en el tema, oración pidiendo protección divina. Me gustó mucho este salmo. Oración pidiendo protección divina. Vamos a leer el Salmo 64 para empezar este estudio. Amén. Cuando lo tenga me dice amén. Yo sé que ahí lo tiene ya listo. Entonces dice la palabra del Señor así: escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Otras versiones dicen mi inquietud. Escucha mi voz, oh Dios, en mi inquietud. Guarda mi vida del terror del enemigo. Escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta, para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no temen. Se aferran en propósitos malignos, hablan de tender trampas en secreto y dicen, ¿quién las verá?
traman injusticias diciendo: estamos listos con una trampa, como una trama bien concebida, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Pero Dios les disparará con saeta, repentinamente serán heridos. Vuelven su lengua tropezadero contra sí mismos. Todos los que los vean menearán la cabeza. Entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. El justo se alegrará en el Señor y en él se refugiará, y todos los rectos de corazón se gloriarán. Mire qué salmo tan precioso, ¿verdad? Este es un salmo donde David estaba pidiendo por esa protección por los enemigos que se habían levantado en contra de él. Eran malhechores, dice que se levantaron y están listos para asaltar. Y esto fue lo que realmente pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Los amalecitas llegaron y los asaltaron, ¿verdad? Les quitaron querían destruirlos. Y el día martes yo le contaba de algo que leí, se lo voy a volver a repetir para que tengamos una idea de realmente de la potestad que es Amalek. Amalek es, recordemos que es nieto de Esaú, hermano de Jacob, que son hermanos de padre y madre de Isaac y Rebeca. Entonces cuenta un investigador antiquísimo que Esaú, que odiaba a Jacob tras el incidente de la venta de su primogenitura, cuando era viejo llamó a su nieto Amalek y le dijo: traté de matar a Jacob, pero no pude. Ahora te encargo a ti y a tu descendencia la misión importante de aniquilarles al pueblo judío. Realiza esa misión por mí. Sé implacable y no les muestres misericordia. Wow, estas fueron, según este historiador, las palabras que Saúl le dijo a su nieto Amalek, que destruyera al pueblo que él no pudo destruir, porque para él Jacob le había quitado la primogenitura, lo cual no fue así. Y hubo una rencilla y todos sabemos también que en Génesis capítulo 25 y verso 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, Jacob y Esaú, estando en el vientre de su madre Rebeca, ya estaban en pleito, hermano. Ya ellos estaban luchando uno contra el otro físicamente adentro. Imagínense, por tratar de salir primero. Hermano, esto es, ¿cómo le podré decir? No tengo palabras para explicar lo que era lo que estaba pasando dentro de estos bebés, pero yo creo que Dios sí sabía lo que estaba sucediendo definitivamente, hermano. Que dos bebecitos, imagínese usted, creciendo juntos en el mismo estómago de mami, llegó un punto en que comenzaron a pelear. Hermano, y por querer salir, dice Génesis 25:22, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo?, dijo Rebeca. Y entonces ella vino y fue a consultar al Señor la razón por cuál ellos estaban peleando, y Dios le reveló y le dijo: es que hay dos naciones en tu vientre, el mayor servirá al menor. Y cuando nacen, hermano, el primero que nace es Esaú, que fue el mayor. Pero dice la Biblia que venía Jacob del talón, del piececito del talón, venía agarrado cuando el primer baby salió. Después salió Jacob también, pero venía bien agarrado del talón, como quien dice: no te me vas a ir. Es increíble esta historia. Y Romanos capítulo 9 y verso 11 nos da otra perspectiva referente a esta historia también. Romanos 9:11. Dice: porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, o sea, a Rebeca: el mayor servirá al menor. El mayor fue Esaú. Por lo tanto, había una profecía que Esaú iba a servir a Jacob, aunque Jacob era el menor. Tal como está escrito, dice el verso 13: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí.
Porque ya el Señor conocía los corazones, ¿verdad? De Esaú. Y por eso fue de que, hermano, comienza esta riña. Entonces, ahí, para que tengamos una perspectiva de lo que estaba pasando, entonces por eso el pueblo de Amalek, cuando supo que Israel había salido, ya era libre de Egipto, entonces, claro, ellos se acordaron de las palabras de Esaú, según el historiador, que así, pues, si así fue, era: tenemos que destruir a nuestro enemigo, a Jacob, o sea, Israel, porque nuestro padre Esaú, nuestro abuelo, nos dijo que lo teníamos que destruir. Mire, entonces lo atacan. Ahí comenzó la primera batalla del pueblo de Israel. Y recordemos que Israel no era un pueblo de guerra, no eran guerreros, eran albañiles, eran constructores de casas, de grandes edificios. Entonces, cuando salen en esta batalla, entonces, claro, Moisés tiene que hacer algo, y Moisés pues era el líder. Imagínense, hermano, su primer batalla, y él sabía que la gente no era guerrera, pero él entonces sabía lo que él tenía que hacer. Entonces Moisés sabía que esta batalla contra Amalek no iba a ser fácil. Primero, porque el pueblo de Israel no eran guerreros. Segundo, porque este otro pueblo sí les gustaba mucho el pleito, les gustaba mucho la guerra, agarrar a pueblos nómadas, y siempre los estaban saqueando. O sea, ellos tenían experiencia. Entonces, lo que hace Moisés es que, pues él sabe, esta batalla no va a ser fácil, y él tenía que ir a pelear en otro ámbito. Y él sabía que esta batalla la tenían que ganar en el ámbito espiritual. Muchas de nuestras batallas, mis amados hermanos, incluso ahorita, su batalla tal vez no es literal, pero su batalla es espiritual. El hecho que usted esté en casita, el hecho que tal vez esté con su cónyuge, el hecho de que tal vez puedan haber ciertos problemas entre cónyuges, ¿verdad? Eso también es una batalla espiritual. Estaba viendo las noticias de que han habido, hermano, divorcios en esta pandemia como usted no se imagina. Creo que lo ha oído, hermano, demasiados divorcios, porque las parejas, como no convivían juntos, ¿verdad? Ahora que comenzaron a convivir juntos, y cuando hacía falta algo o circunstancias de caracteres, hermanos, se han divorciado. Pero la cantidad es exagerada de divorcios que ha habido. Entonces, por eso le pido yo a usted que se tenga mucha paciencia, que el amor reine en ustedes, hermano, que la unidad hoy más que nunca tiene que unirse con su cónyuge o con la persona con la que usted viva, hermano. Cuando digo con la que usted viva, me refiero a un hijo, me refiero a un familiar, no que usted no esté casado con esa persona, sino que con la persona que usted comparte en ese momento. Puede ser una amiga, un amigo. Hermano, tienen que estar en unidad. Esposos, hijos, hoy más que nunca en la armonía. Hoy no tienen que existir los pleitos, las iras, ni nada de eso, porque no nos ayuda, hermano, no nos ayuda en estos momentos. Por eso es importante que estén orando y que estén leyendo la palabra, que estén, hermanos, unidos en todo. Entonces Moisés sabía que la batalla era espiritual. Entonces Moisés sabe que tiene que ir a un lugar específico, y entonces él va a una montaña, va a una cumbre, y va a clamar a Dios por ayuda, va a clamar a Dios por dirección, va a clamar a Dios por protección. Y yo le insto a usted que en estos momentos, cuando vengan esas tensioncitas, es cuando usted tiene que ir a su montaña y tiene que ir a clamar a Dios por ayuda. Tiene que ir a clamar a Dios por dirección, por protección. Es lo que estamos haciendo nosotros con los líderes, ¿verdad? Orando y pidiéndole a Dios que nos guíe cuándo es que vamos a comenzar a dar los primeros pasos para abrir la iglesia. Pero tenemos que pedir siempre la protección del Señor. Entonces, la pregunta que yo me hice es: ¿qué clase de oración haría Moisés en este momento cuando él sube, cuando ve? Porque él viene y le dice a Josué que vaya a pelear y que escoja hombres, ¿verdad? Los mejores hombres para que vayan a la batalla. Y ellos van a pelear cuerpo a cuerpo. Eso sí fue físico, hermano. Lo de Josué con sus soldados y con Amalek, eso fue físico. Pero Moisés subió al monte de lo espiritual con Hur y con Aarón, ¿verdad? Entonces mi pregunta era: ¿qué clase de oración haría Moisés, hermano? ¿Qué clase de oración cuando él estaba allá? ¿Qué era lo que él pedía, verdad? ¿Qué fue lo que Moisés pidió? Es interesante, ¿verdad? Entonces,
Por eso es que nosotros cuando estemos en momentos difíciles, tal vez en el trabajo o tal vez con esta carga que tenemos de, ¿verdad? De estar encerrados y a veces de limitaciones, tenemos que subir a la montaña, espiritualmente estoy hablando, subir a esa montaña donde está el Señor y depositar todas nuestras cargas delante del Señor y pedirle la ayuda, la protección, el cuidado, y yo estoy seguro que Dios nos lo va a dar. Entonces, esto también lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que Él estuvo aquí en la tierra y Jesús tenía muchas batallas, hermano, mucha guerra. Había mucha gente que lo odiaba, había gente que lo quería matar. Entonces habían espíritus, hermano, demonios ahí tratando de que el Señor no hiciera su obra poderosa. Entonces por eso también el Señor subía al monte a pedirle a Dios fortaleza, a escuchar lo que el Padre quería decirle, lo que Él tenía que hacer en ese día, en el momento que tenía que enfrentarse con algo. Él primero era la oración. Entonces es importante, hermanos, usted que va a trabajar, que cuando usted se levante haga una oración, encomiéndese al Señor, pero siempre lo tenemos que hacer, pero hoy más que nunca, que lo guarde, hermano, que lo proteja, haga esa oración, ¿verdad?, delante del Señor. Entonces Jesús, recordemos que en un momento que Él sabía que tenía que entregar su vida en la cruz del Calvario, y entonces dice que Él va a un lugar que se llamaba Getsemaní, y este lugar es importante, hermanos, porque Getsemaní significa lugar de prensa de aceite o de oliva o de aceitunas. Era un lugar donde pues se llevaban todo lo que son las aceitunas, o sea, la oliva, y se machacaba. Más adelante se lo voy a declarar bien. Entonces ese era el lugar donde Jesús fue a orar, cuando Él sabía que su momento de ser entregado por Judas a las autoridades romanas iba a ser duro, porque después de eso venía su muerte, su crucifixión, que fue algo terrible. Entonces por eso se llama el lugar Getsemaní, lugar de prensa, donde el Señor fue a entregar, donde Él fue, vamos a usar esta palabra, fue prensado en su alma, en su ser, de tal manera, hermano, que fue tan difícil, tan duro esos momentos para nuestro Señor Jesucristo. Y podemos leer en Mateo capítulo 26 y verso 37, Mateo 26, 37, que dice que era tanto lo que Jesús sentía en su ser a lo que le venía, que fue y tomó, dice, y tomando consigo, Mateo 26, 37, y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, 3 personas, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces quiero que vea usted que el momento que Jesús estaba pasando era un momento bastante difícil. Para que Él pudiera compartir esto con sus discípulos era porque Él necesitaba que sus discípulos en ese momento estuvieran con Él orando. Velad conmigo. O sea, Él les pidió que estuvieran con Él en ese clamor, en esa oración, porque le repito, cuando estamos unidos en oración y comenzamos a pedir por algo, hermanos, comienzan a pasar cosas gloriosas, maravillosas. Comienza en el mundo espiritual, hermanos, se rompen cielos. Satanás quiere pelear, pero en la oración, hermano, miren, Dios escucha y Dios hace cosas maravillosas. Entonces Jesús les pidió: oren conmigo en estos momentos que lo necesito. De igual manera con Moisés, cuando Moisés subió, hermano, él subió y estaba ahí, y también le dijo a Aarón y a Hur: clamen para que podamos ganar esta batalla, porque nuestro pueblo está ahí abajo peleando. Yo voy a clamar. Y hermano, tenían que estar los 3 unidos, imagínense, clamando al Señor. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, hermano, y piden algo con fe, confiando, Dios hace cosas maravillosas. Y ahí se imagina usted un pueblo clamando. Por eso es que tenemos que seguir clamando, orando unos por otros, pidiéndole a Dios dirección, que nos guarde. Entonces, ¿qué pasó? Usted sabe la historia. Los discípulos se duermen, hermano, las 3 o 4 veces que Jesús los encontró cansados y dormidos, y Él luchó solo esta batalla. Y déjeme decirle, hermano, que
que nos necesitamos unos a otros, hermano. No me desprecia nadie, hermano. Esté orando por esa vida. Los que usted menos a veces piensa, hermano, son los que están ahí al pie del cañón orando. Pero todos tenemos que estarlo haciendo, orando unos por los otros. Ahora, ¿cómo funciona esto del Getsemaní? Quiero que aprendamos el día de hoy cómo funciona el Getsemaní, el lugar de prensa de aceite, ¿verdad? ¿Qué era este lugar? Y se lo voy a leer. Dice: luego de ser cosechadas las aceitunas, eran colocadas en un gran tazón para ser molidas con una piedra de molino. Al dar vuelta la piedra de molino, la cual era movida por un asno, pues era muy pesada, la piedra rodaba sobre las aceitunas y las molía hasta hacerlas pulpa. O sea que ponían todas las aceitunas en ese lugar, y una rueda muy pesada, hermano, el asnito iba caminando como en un círculo y esa rueda iba pasando sobre las aceitunas y las iba aplastando, las iba amachacando hasta que solo dejaba la pura pulpa, porque todo el aceite lo sacaba. Dice: la pulpa era recogida en cestas y colocadas bajo una enorme piedra en un hoyo, el cual se conocía como Getsemaní, con el que se empezaba a extraer por el enorme peso el aceite. Bajo esta gran presión, el aceite de las aceitunas fluía de las canastas hacia un hoyo debajo. O sea, había unos como canalitos, ¿verdad? Ya tenían algún recipiente ahí para que todo ese aceite corriera y fuera depositado en ese lugar. O sea que las aceitunas eran, las olivas eran bien aplastadas y sacaban todo el aceite. Dice: los grandes pesos y la viga usados para prensar el aceite era el Getsemaní. Se acostumbraba que el primer aceite que se extraía era usado para ungir o dedicar a los reyes, sacerdotes y profetas. Sí, porque ahorita no me acuerdo muy bien para qué se usaban los otros aceites, pero el aceite virgen que salía, lo primero que salía era el aceite virgen. Eso lo guardaban y ese era el aceite para ungir a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Y luego las otras cantidades de aceite que ya venía tal vez no muy puro, las utilizaban para otras cosas. Pero el punto aquí es que el Getsemaní es un lugar donde uno va a ser aplastado, a ser vamos a decir así, humillado, si usted lo quiere, a que le saquen a uno todo aquello que probablemente, hermano, uno esté padeciendo. Y por eso fue que Jesús fue a ese lugar, ¿verdad? Porque ahí se exprimía el olivo. Ahí el Señor estaba entregando todo, hermano. Él estaba ahí en esa oración clamando. Yo sé que usted se ha metido en oración, hermano. Yo sé que usted ha clamado, donde hay momentos en que usted está ahí con el Señor y usted siente cómo Dios, hermano, está aplastando nuestra vida, ¿verdad? Pero lo que está haciendo es que está limpiando nuestro ser, porque, hermano, en ese Getsemaní, yo espero que usted tenga su Getsemaní, porque ahí usted va a salir limpiecito, hermano. Entonces todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo malo va a salir, ¿verdad? Que sería tal vez la pulpa. Eso probablemente creo que no tenía nada que servir. Todo lo que es de la carne, todo lo que no sirva, que venga el poder del Espíritu Santo y sea esa piedra, que la piedra es Cristo y que nos aplaste, no para matarnos, sino que para sacarnos todo lo bueno y todo lo malo, tirarlo y salir nuevos en la presencia del Señor. Es un lugar de administración, es un lugar donde usted va y clama a Dios y usted sale renovado. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, le ha quitado a usted todo, pero usted tiene que ser muy humilde para dejar que el Señor trabaje esa área. Entonces es muy importante esto. Entonces todo esto lo vivió Jesús, el Getsemaní, lo vivió el Señor, ¿verdad? Literalmente. Mire, por ejemplo, Lucas 22:44. Jesús estaba orando ahí, pero mire cómo en el momento, cómo dice la Escritura que él estaba. Lucas 22:44. Y estando en agonía, Jesús se puso a orar con más fervor, y su sudor, dice,
eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Claro, estaba en el Getsemaní, estaba clamando porque Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía, hermano, que Él iba a llevar todo el pecado, todos los pecados de la humanidad, de los que nacieron antes de Él, de los que estaban viviendo en el tiempo de Él y de los que íbamos a vivir después todavía, todos esos pecados. Por eso es que su preciosa sangre nos limpia de todo pecado, hermano. Preciosa sangre, si el sacrificio que Jesús hizo fue maravilloso. Hermano, no hay cosa más preciosa de agradecerle a Dios ese sacrificio que nos tocaba a nosotros ir, mas Él tomó nuestro lugar y nos ha perdonado. Por eso en la mesa del Señor es lo que Él dijo, que cuando tomáramos la Santa Cena nos acordáramos de lo que Él había hecho, en memoria de Él. De lo que Él había hecho es algo maravilloso, hermano. Bendito, bendito el Señor. Entonces, hermanos, por eso es que ahora nosotros podemos entender mucho mejor las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53. Vamos ahí, capítulo 53 de Isaías en el verso 5. Ahora, cuando leímos lo que le acabo de decir, lo podemos entender mejor lo que el profeta estaba diciendo. Isaías 53, 5 dice, mas Él fue molido por nuestras transgresiones. Sí, puede ser Él a la aceituna. Fue molido. Mas Él fue molido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. O sea que cuando el Señor estaba muriendo, cuando le estaban pues en la cruz, hermano, todo el proceso que Él pasó, ese es el Getsemaní también hasta la muerte. Todo eso Él lo estaba llevando en su carga, pero al mismo tiempo el Señor allí está llevando nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, hermano. ¡Qué hermoso! Ahora lo entendemos mejor. Isaías 53:5. Mas Él fue molido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. El peso de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, de las cuales brotó su sangre, hemos sido sanados. Aleluya. Gracias, hermano. Dígale al Señor, gracias, Padre. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, por dar tu vida. Gracias por salvarnos, Señor, porque tú tomaste mi lugar. Porque tú, Señor, te ofreciste para que cada uno de nosotros hoy pudiera vivir en libertad y en agradecimiento. Gracias, Espíritu Santo. Agradézcale al Señor, hermano, lo que Él estaba haciendo. Entonces, lo que estamos viendo era aquí que Moisés, cuando los enemigos lo atacan, va a la montaña. Jesús fue a la montaña. Fueron a orar, fueron a pedir auxilio. Y vamos al capítulo 2 de Daniel, porque aquí encontramos otra historia donde Daniel necesita también que ir a buscar a Dios. Mire la historia, por favor. Daniel capítulo 2, porque nos puede pasar a nosotros. Le digo, hay momentos difíciles, hermano, en que no sabemos qué hacer, se nos acaba humanamente las fuerzas o ideas o esto, pero hermano, siempre tenemos que contar nosotros con ir y buscar, indagar lo que Dios quiere, buscarle al Señor que nos revele, que nos diga. Daniel capítulo 2 y verso 16. Lo que pasaba aquí era que este rey había tenido un sueño. Y él llamó a todos sus sabios de ese tiempo y les dijo que le descifraran el sueño que él había tenido. Y ninguno de los sabios de ese tiempo le pudo decir cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Y se enojó tanto este rey que dijo, voy a mandar a matarlos a todos ustedes porque ustedes no saben el sueño que yo tuve, como quien dice, ¿para qué los tengo, verdad? Si necesito sabios que me ayuden con esto. Y nadie pudo descifrarlo. Entonces mandó un decreto y dijo, a todos los sabios hay que matarlos. Hermano, y dentro de esos sabios estaban los 3 jóvenes hebreos y estaba Daniel. Y entonces, pero Daniel como que no le habían llegado todavía la información de esto. Habían llegado otros sabios, menos Daniel, y estos sabios le habían dicho al rey, no, rey, espérate, ya te lo vamos a dejar saber, pero danos tiempo. Y así lo tenía, porque como no sabían, estaban tratando de matar el tiempo. Pero el rey le dijo, ustedes no saben y los voy a mandar a matar. Entonces Daniel se entera después de lo que el decreto del rey que había dicho que iba a matar a los sabios, y ahí estaba él y estaban sus
sus amigos. Entonces mire lo que dice Daniel 2:16. Y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa y mire lo que hizo Daniel. E informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. 3 y con él 4. Llegó y les dijo, estamos en problemas, muchachos. El rey nos va a mandar a matar si nosotros no le desciframos su sueño. Oiga lo que dice el verso 18. Los fue a buscar y les contó el asunto para que pidieran misericordia del Dios del cielo. Pida misericordia, hermano. Él les dijo a sus amigos, miren, ahorita lo que tenemos que hacer es pedir misericordia al Dios del cielo acerca de este misterio, porque no lo sabemos tampoco nosotros. No sabemos qué soñó el rey. Pero si nosotros vamos, eso quiere decir, vamos a la montaña, busquemos al Señor, vamos y clamemos a Dios y pidámosle misericordia en estos momentos para que Él nos dé el misterio, nos deje saber el misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. O sea que ellos intercedieron no solamente por ellos, sino que también por los otros sabios. Y entonces fueron a buscar a Dios. Y mire el verso 19. Entonces, hermano, el misterio fue revelado a Daniel. Oh, gloria a Dios. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. ¿Sabe qué pasó? Se metieron en una búsqueda, en clamor. Fueron a la montaña. Buscaron al Señor, le dijeron, Dios del cielo, respóndenos, dinos qué soñó este rey para que nosotros tengamos la interpretación y podamos salvar nuestras vidas y las vidas de los demás y comenzar en un clamor, hermano. Mire, hermano, cuando uno se mete a clamar a Dios hay que humillarse, hay que gemir, hay que orar y Dios hace la obra. Y entonces como él vio que estos 4 hombres se metieron a buscar al Señor, a indagar, a decirle ayúdanos, revélanos, guárdanos, Señor, danos esa sabiduría de este sueño. Dice que el Señor le reveló a Daniel en una visión de noche y Daniel dice que le dio gloria a Dios, hermano, bendijo a Dios del cielo. Y veamos el verso 20. Daniel habló y dijo, mire cómo se expresó Daniel, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey se nos ha dado a conocer. Pues el asunto del rey nos has dado a conocer, porque Dios conoce todo, sabe todo. Cualquier cosa que usted necesite, vaya delante del Señor y dígale todo lo que usted quiera decirle. Y sabe qué, sea lo más honesto con Dios. No lleguemos con tantos rituales y tantas cosas. No, abra su corazón y dígale todo lo que usted quiera en ese momento y clámele. Yo sé que Dios responderá. Y estos llegaron con una angustia tremenda, hermano, y Dios reveló. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para ganar nuestras batallas, nuestras guerras que nos están viniendo, que nos van a venir, es subir a la presencia de Dios y pedirle que nos dé fuerzas para poder vencer a este enemigo Amalek que se ha levantado, hermano. En el nombre de Jesús, necesitamos estar en la presencia de Dios. El domingo no sé si voy a trae ese tema de la presencia a otro, pero estoy pensando, pero hermanos, ame la presencia de Dios. Esa presencia no tiene que faltar en nuestras vidas. Con usted hay metas en esos momentos. Por eso mire Hebreos capítulo 10 y verso 19 dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre.
Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, mire, sinceros. No hay que llegar con tanta rutina, no con tantas palabras, hermano, grandes, ¿verdad? Sino que dice con corazón sincero, con honestidad, con humildad, necesitados, hermano. No entre usted nunca a la presencia de Dios orgulloso, hermano, jamás. Orgulloso, no. Humilde, sincero, con su corazón necesitado. David dice, el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. Otra versión, Dios habla hoy, dice, el corazón hecho pedazos, jamás el Señor lo va a hacer a un lado. Al contrario, hermano, el Señor va a restaurar, va a ese rompecabezas que le llevamos al Señor, ya, hermano, ahí lo vuelve a formar, lo vuelve a armar y nos bendice el Señor, porque a veces vamos tan atribulados que no sabemos qué hacer, pero ahí está el Señor para ayudarnos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Acerquémonos, verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos capítulo 4 y verso 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, Él no pecó, pero ha sido tentado en todo. Él conoce todo. Él nos va a ayudar en todo. Por tanto, dice, verso 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Al trono de la gracia. No es al monte Sinaí, es al monte de Sión. Al trono de la gracia, a la misericordia, donde vamos a encontrar refrigerio, refugio, donde vamos a recibir fuerzas. Diga el fuerte, el débil fuerte soy. ¿Por qué tiene que decir, diga el débil fuerte soy? Porque ya se metió a la presencia, porque ya estuvo ahí, porque entró débil, pero salió fuerte, pero no por él, sino porque lo que el Señor es y le ha dado. Ahí viene nuestra fuerza. Entonces dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el momento oportuno, ahí va a estar el Señor. A veces, hermano, a mí me ha pasado y a todos. Sentimos que Dios tal vez no va a contestar, es verdad que va, y cabal, en el momento llega el Señor. En el momento, cabal, hermano, llega Dios y nos libera y nos saca, hermano. Por eso, hermano, el que está en Cristo tiene todas las cosas. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él está ahí con nosotros. Entonces, mire, siguiendo la historia, cuando los brazos de Moisés, ya estando ahí en ese monte orando y clamando, Moisés levantaba sus brazos con la vara de poder, hermano, y los brazos, pues hoy no voy a poder hablar qué son los brazos, pero cuando él levantaba los brazos, hermano, sus brazos estaban arriba. Entonces, hermano, Josué y el pueblo de Israel vencían al enemigo, pero cuando los brazos de Moisés se caían, el enemigo vencía al pueblo de Dios. Y aquí es donde entran las ayudas, aquí es donde Aarón y Hur ven esa escena donde ellos se dan cuenta que los brazos caídos no les era bien para ellos, hermano. Por eso es importante que nosotros estemos con nuestros brazos espiritualmente hablando, en nuestras rodillas dobladas, hermano, clamando a Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestras batallas espirituales. Y usted sabe la historia, cuando ellos ven eso, uno le agarra un brazo y el otro brazo, hermano, lo sienta en una roca, la roca que es Cristo. Y entonces, hermano, ahí están los tres orando, clamando, pidiendo a Dios como nunca antes. Se unieron al clamor, sintieron, hermano, el peso que sentía Moisés, sintieron, hermano, lo que Moisés estaba sintiendo en ese momento, pero sus fuerzas se comenzaron a acabar. Y entonces, hermano, se unieron, hermano. Ahí yo creo que ya no era Moisés, eran uno. Ellos se convirtieron en uno, los tres, Hur, Aarón y Moisés, clamando. Eso es lo que necesitamos como iglesia, como líderes, hermano, que estemos unidos, ayudándonos, apoyándonos en todo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar para vencer al Amalek en el nombre del Señor.
Muy bien, vamos a seguir adelante. Entonces, Dios quiere que nosotros destruyamos a Amalek, porque el Señor dijo que Amalek iba a ser enemigo por generaciones. Dios la agarró contra Amalek, contra el nieto de Saúl, hermano. Dijo, voy a pelearlo, lo voy a hacer pedazos. Iba a usar a su pueblo, a Israel. En este tiempo nos está usando a nosotros. Entonces, Éxodo 17, 16, dice así. Y dijo, el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek, de generación en generación. Y como vimos el día martes, cómo los amalecitas siguieron atacando por muchas maneras y formas siempre al pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Dios pide rey y se instala a Saúl, el Señor le habló a Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. Su primer rey, el primer rey de Israel fue Samuel, pero fue pedido por el pueblo. Cuando se instala a Saúl, el Señor le ordena a Saúl que destruya a los amalecitas. Esto era algo que él tenía que hacer en su reinado. Destruir a Amalek. Y mire lo que dice 1 Samuel 15, 1. 1 Samuel 15, 1. Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niñas, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Todo lo tenía que destruir Saúl. Dios se lo dijo a través del profeta Samuel. Dios te manda, te ordena a que destruyas por completo a Amalek. No le tengas compasión, porque él no te tuvo compasión al pueblo de Israel cuando los atacó. No tuvieron temor a Dios. Entonces Dios dice, ahora tú los vas a destruir. Esa fue la orden para Saúl. Pero ¿qué pasó? Saúl va a la batalla, pero no destruye a todo Amalek. Trajo ovejas, trajo bueyes, le perdonó la vida al rey Agag, creo que se llamaba el rey Amalek, y Dios se molestó con Saúl porque no había destruido a Amalek. Bueno, fue destituido Saúl, pero antes de eso, ¿sabe qué pasó? Que por no haber destruido al pueblo de Amalek, Saúl, mire lo que dice 2 Samuel capítulo 1. 2 Samuel capítulo 1. Recuérdese que Amalek era el enemigo de Israel, del pueblo de Dios. Eran enemigos. Porque por Esaú, por el conflicto que había tenido con Jacob. 2 Samuel 1:5 dice así. Entra en una batalla Saúl y su hijo Jonatán contra un pueblo, no sé, no me acuerdo si eran los filisteos, no me acuerdo quiénes eran, y perdieron la batalla. Y entonces hieren a Saúl y matan a Jonatán. Y entonces les llegan las noticias a David de que Jonatán y Saúl habían muerto en la batalla. Entonces dice verso 5 del capítulo 1 de 2 de Samuel. 2 de Samuel 1:5 dice así. Y dijo David al joven, porque había llegado un joven de esa batalla a decirle a David lo que había pasado. Llegó corriendo, imagínense, no sé cuánto correría a donde estaba David para comunicarle la pérdida. Entonces llega el joven y David le dijo al joven que se lo había contado, que se había contado. Pero dijo David al joven que se lo había contado.
¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David. ¿Cómo sabes tú? El joven que se lo había contado dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa, y he aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza. O sea, todavía estaba vivo. Y he aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó. Y dije: heme aquí. Y él me dijo: ¿quién eres? Y le respondí: soy amalecita. ¿Escuchó eso? El joven le dijo: soy amalecita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo, y los he traído aquí a mi señor. Dijo David al joven que se lo había contado: ¿de dónde eres? Qué pregunta, ¿verdad? ¿De dónde eres? Y él respondió: soy hijo de un extranjero, un amalecita. Y David le dijo: ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir: yo he matado al ungido del Señor. Qué irónico, hermano. Dios le dio una orden a Saúl para que destruyera a Amalec, y no los destruyó, y ahora un amalecita lo mata a él. Y por eso cuando David escuchó, se dio cuenta, lo que leímos: ¿de dónde eres?, le dijo, porque le había dicho que era amalecita antes, y David dijo: amalecita, pueblo que no nos quiere, pueblo que hay que destruir. Y entonces por eso es que le dice: repíteme, ¿de dónde eres? Dice: soy amalecita. Y David lo manda a matar. Primero, porque no tuvo temor de matar al rey, al ungido de Jehová. Y segundo, imagino yo, porque era amalecita. Imagínense, Saúl muere por un amalecita. Bueno, vamos a Primera de Samuel capítulo 30. Ya vamos a ir terminando. Primera de Samuel capítulo 30. Quiero que miremos cómo es destruido Amalec. Primera de Samuel capítulo 30 y verso 1. Aquí todavía está el rey David peleando con muchas batallas, ¿verdad? Y dice en el verso 1 del capítulo 30 de Primera de Samuel: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev en contra de Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían encendido. Esta era una ciudad donde vivía David. Y se llevaron, dice, cautivas las mujeres. Los amalecitas se llevaron cautivo a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños. Sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Lo que pasó aquí fue que todo el ejército de David habían salido a una batalla y habían dejado a toda su familia en Ziklag. Y cuando los amalecitas, que usted sabe que cómo eran de malos, ¿verdad?, sabían que no estaban los guerreros de David ni David, atacaron Ziklag y se apoderaron de todo, de la esposa, de los hijos, de todos esos guerreros, incluso de la familia del rey David. Los agarraron. Vea el verso 3. Estamos en 1 Samuel 33. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que estaba en él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. ¿Se imagina ese gemir, ese llanto, hermano, de saber que Amalec se había llevado lo que ellos más querían? De su esposa, de sus hijos, de todo. Lloraron hasta que las fuerzas ya no les dieron. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail,
la viuda de Nabal, el del Carmel, habían sido llevadas cautivas. ¿Se imagina usted ahora David con ese gran problema, hermano? Que los amalecitas habían llegado y se habían llevado cautivo a toda esta gente. David vio como la especialidad, hermano, de este pueblo de los amalecitas era atacar la familia del pueblo del pacto. David dijo: esta gente, hermano, ataca al pueblo, ataca a la familia. Ahí lo comprobó él. Se pudo dar cuenta que era la especialidad de Amalek, de atacar la familia, y el enemigo quiere atacar nuestras familias, y por eso es que tenemos que estar en el monte orando, clamando a Dios, hermano, para que esto no suceda. Entonces, aquí vamos a ver lo que sucedió, porque déjeme ver acá. Lo que David comenzó a sentir era otra batalla tremenda que le venía. Era como otro gigante muy poderoso que David tenía que vencer, hermano. Dijo: este es otro gigante, Amalek es otro gigante como Goliat. Era cuando él era un joven. Ahora, dijo, se ha levantado este gigante poderoso. Pero ¿sabe qué hizo David? David agarró fuerzas y confió en Dios, en el Dios de su salvación. Veamos el verso 6, porque mire lo que sucedió aquí. En el capítulo 6 de lo que estamos leyendo de Samuel 30. Y David estaba muy angustiado, dice, porque la gente hablaba de apedrearlo. La cosa estaba seria, la gente se había molestado, hermano, porque, hermano, cuando ellos salieron a la batalla, vino Amalek y se llevó a toda la familia. Entonces la gente, mire, sus guerreros dijeron: vamos a apedrear a David. ¡Wow! ¡Qué tremendo ser líder, hermano! ¡Qué responsabilidad que uno tiene a veces cuando uno tiene un pueblo, hermano! Y hay gente a veces que no puede comprender lo que está sucediendo. Pues miren, ellos, ¿qué culpa tenía David si había salido con ellos también a la batalla? Y dice, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, pues sí, era normal. Mas David se fortaleció, dice, en el Señor su Dios. Eso quiere decir para mí que David buscó a Dios, se fortaleció y le fue a pedir a Dios, hermano. Y le fue a orar al Señor: Señor, ayúdanos, ¿qué hago con esto? Verso 16, cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados. Lo que pasó aquí es que me salté hasta el 16. Ok, perdón, hermano, estábamos en el 6. Váyase hasta el verso 16, porque aquí encuentran, no lo quise leer todo, pero encuentran a un muchacho que también lo dejaron abandonado los amalecitas. Y David le perdona la vida y le dice: ¿dónde están los amalecitas? Y el joven le dice: yo sé dónde están. Y dice David: llévame a donde están esos amalecitas, porque tienen cautiva a mi gente. Y el muchacho les dice, yo te llevo, pero me perdonas la vida. Le dice: claro que te la perdono. Y entonces vamos al verso 16, dice: entonces cuando lo llevó, o sea el muchacho, he aquí que estaban los amalecitas desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y dice que entonces el verso 17, y los hirió David. Ya me imagino, David entró con sus tropas, hermano, y los hirió David, dice, desde el anochecer. Y esto me llamó la atención, hermano. Esta guerra duró bastante. Mire, dice: y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del siguiente día, casi 24, todo el día, toda una noche peleando, toda la mañana, toda la tarde, hasta el atardecer del otro día. Hermano, eso fue tremendo, esas batallas. Esas no eran de 2 horas, ni de 1 hora. Esas eran de un día completo. Y dice entonces, mira lo que pasó aquí. Y los hirió David desde el anochecer, verso 17, hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó. Pero mire lo que sucedió acá. Excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. ¿Por qué? Porque David fue a buscar al Señor y Dios le dio esa gran victoria. Se fue al monte a pedirle dirección a Dios y Dios le dijo: ve y los vas a alcanzar. Ve, yo te lo voy a dar. Pero primero oró, buscó al Señor, buscó la guianza. Es que eso es lo más lindo, hermano. Cuando uno va dirigido, cuando Dios lo dirige a uno, uno va seguro a lo que va.
Y eso es lo que hay que hacer siempre en nuestras vidas. Y David buscó y el Señor dijo, ve, los vas a alcanzar y los vas a destruir. Pero sucedió algo. 400 jóvenes escaparon de los amalecitas. O sea, David no los pudo destruir ahí a todos. Ahí era donde David los había agarrado a ese pueblo y los había hecho pedacitos, hermano. Pero escaparon 400. Pero miremos qué sigue. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 4. Porque el Señor quería destruir a Amalec totalmente. David destruyó bastante. David destruyó a muchos amalecitas, pero quedaron 400 jóvenes. Miremos lo que dice aquí. Primera de Crónicas, capítulo 4 y verso 42. Porque ahora Simeón, un hijo de Jacob, destruye a ese remanente. Lo tenemos todos. Primera de Crónicas 4:42. Dice así: y de ellos, de los hijos de Simeón, 500 hombres fueron al monte de Seir, con Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, como sus jefes. Y oiga lo que dice el 43, porque fueron a una guerra, a una batalla. Y destruyeron al remanente, porque había habido un remanente que se había quedado, esos 400 hombres, jóvenes que se habían ido. Y destruyeron al remanente de los de Amalec que habían escapado. Y ahí han habitado hasta el día de hoy. Entonces Simeón destruyó al resto de Amalec. Entonces aquí quiero terminar con esto. David destruyó bastante a los amalecitas porque obedeció a Dios. El significado de David es el amado. Y David era de la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. Entonces, el Señor al amado mandó a destruir. Y como era de la tribu de Judá, significa alabanza. Simeón significa Dios ha escuchado. Dios escuchó. Cuando nació Simeón fue porque Dios escuchó la oración de su madre Lea. Lea oró y le pidió al Señor un hijo. Y Dios le dio a Simeón. Y ella le puso Simeón, que significa Dios ha escuchado. Dios ha oído mi intercesión. Entonces, para conjugar estas dos cosas, David mató a los amalecitas, alabanza. Simeón mató al resto, la intercesión. Entonces quiere decir que si conjugamos nosotros la intercesión, el ir al monte, el clamar a Dios, hermano, y alabamos a Dios, destruimos al Amalec. Por eso es que el enemigo no quiere que alabemos, que adoremos, ni mucho menos que oremos ni intercedamos, porque sabe que esas son las herramientas con las que los destruimos. Por eso es que Aarón, Hur y Moisés estaban en el monte intercediendo, orando, clamando, porque esa batalla se ganó en lo espiritual. Porque cuando las manos, hermano, de Moisés estaban en alto, ellos ganaban. Pero cuando no, perdían. Nuestras batallas tienen que ser espirituales. En el nombre de Jesús vamos a seguir peleando. Y no tenga temor, porque Dios está con nosotros. Dios nos guarde. Alabe a Dios. Cántele, adore al Señor. Métase a adorarlo, a cantarle e interceda. Métase en clamor. Mire, eso lo va a mantener a usted, Amalec, fuera destruido en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Señor, sabemos que estamos en batalla y solamente tú nos puedes ayudar. Padre, que en medio de todo esto tengamos adoración, alabanza, gratitud a ti. Pero también que nos metamos al monte, que subamos al monte, que subamos a tu presencia en clamor, en oración, en intercesión, en gemir, en humillarnos
Señor, y pedirte misericordia, misericordia, para que tú nos ayudes y nos reveles, Señor, las cosas de cómo vamos a vencer en medio de toda esta situación en la que estamos. Bendice a las familias, bendice a mis hermanos, Señor. Te lo pido, Señor, dándoles esa sabiduría, esa paciencia y sobre todo ese amor, ese dominio propio, el fruto del Espíritu en sus vidas, Señor. Ahí en casa, que te busquen, que hagan servicios, ahí que hagan cultos, que oren, que busquen la palabra, que la lean, que compartan, Señor, por favor, hagan un santuario ahí en sus casas y que la gloria, la honra sea para ti, para que cuando Amalek quiera atacar, sepa que hay intercesión, sepa que hay hombres y mujeres levantando manos en oración, clamando y que están adorando y glorificando a Dios y tiene que salir huyendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú bendigas la palabra del día de mañana, Señor, coinonía, el domingo, todo este fin de semana. Glorifícate y guarda a mis hermanos que trabajan mañana. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Una última cosa antes de irnos, una buena noticia. Hemos estado clamando por el hijo de nuestra hermana Ingrid Tejada, Marvin, que fue atropellado en su motocicleta por un automóvil y recibió muchas fracturas en el cráneo, en sus pulmones, en su rostro. Bueno, estaba en emergencia, en intensivo fuerte, iban a haber operaciones. Bendito Dios, ya no está en intensivo. Y la hermana nos llamó hoy que ya no lo van a operar porque los coágulos de la cabeza cesaron, pararon. Entonces están trabajando con él. Buenas noticias. Gracias por estar orando por él. A todos los que oraron por Marvin, se lo agradecemos. Y pues confiamos en Dios, hermano, que sigue haciendo cosas maravillosas. Hermano, no deje de orar. Clame al Señor. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Ahí está el Señor con nosotros. Pase muy buenas noches. Dios los bendiga. Y mañana a las 7 de la noche, conéctese a las 6 de la tarde. Una vez más, coinonía, y el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Bendiciones, buenas noches. Cristo viene.